Hasta 2017, más de 11,000 reos de la Ciudad de México fueron liberados por presunción de inocencia, merced a la entrada en vigor del sistema penal acusatorio. No obstante, el entonces jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, se inconformó, pues dijo que más de 3,500 de ellos habían sido capturados cometiendo el delito de robo con violencia. De eso vamos a hablar esta noche, con nuestros invitados que son Belén Bolaños. Ella es miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, Asociación Civil, miembro de la Red de Jueces del Sistema Acusatorio. Fue jueza primera de ejecución de sanciones penales y actualmente es jueza de control. También está con nosotros Rafael Heredia. Él es abogado penalista, defensor de Luis Miguel. Fue catedrático en Derecho Penal de la UNAM y también de la Universidad Iberoamericana. Fue coordinador general de la Comisión de Derecho Penal. Esta noche, aquí, en Juzgue Usted. En los textos constitucionales se ha hablado siempre de que todo mundo es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Y esto se ha reafirmado entre la población a partir de las series estadounidenses que vemos en la televisión, en donde muy frecuentemente lo mencionan. Pero no es sino hasta hace un par de años, cuando se pone en marcha el sistema penal acusatorio, que esto tiene ya una carta de naturalización. ¿Por qué se debe esto? ¿Por qué antes no considerábamos que todos éramos inocentes hasta no confirmar lo contrario? Bueno, ciertamente a partir de la incorporación del sistema acusatorio al orden jurídico en nuestro país, la presunción de inocencia ahora tiene una doble connotación, no únicamente por esta incorporación a nivel constitucional, sino básicamente porque ya es considerado, en cumplimiento a diversos tratados internacionales, como un derecho fundamental del justiciable. Esto no significa que sea la persona acusada o imputada de un delito inocente, sino que después de substanciar un procedimiento penal, será en la sentencia en donde se declarará legalmente la culpabilidad. Y por otro lado, la presunción de inocencia tiene otra connotación como estándar probatorio, que significa que el Ministerio Público tendrá la obligación de probar la culpabilidad del justiciable. Ya no tiene uno que defenderse, sino el otro tiene que, la parte oficial tiene que comprobar la responsabilidad La o parte culpabilidad. acusadora es quien tendrá que ahora comprobar la culpabilidad, no el acusado su inocencia, ya que, como lo he mencionado, el estándar incluso probatorio cambia precisamente a partir de esta reforma del sistema acusatorio. Ahora, a diferencia del anterior sistema, como bien señala, incluso los acusados por algún delito sufrían la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, Exacto. que era propiamente la antesala de una sentencia condenatoria. Sin embargo, ahora con este sistema acusatorio se consolida la presunción de inocencia a partir del reconocimiento de otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva oficiosa. Y no solo ello, sino que ahora los jueces tenemos la obligación de valorar la prueba a través de otro estándar de prueba para apreciar de mejor manera los hechos, a partir de las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Y todo esto significa que después de haber desahogado las pruebas en un procedimiento penal, si existe una mínima duda y sobre todo se accede a la versión defensiva del justiciable, ya no se declara la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable, sobre todo porque la finalidad en el proceso penal ha cambiado. Ya no es encontrar la verdad histórica de los hechos, sino únicamente el esclarecimiento de los mismos. Por supuesto, que el delito no quede impune y que se le repare el daño a la víctima. ¿Opera la presunción de inocencia, maestro Heredia, en los casos en donde el presunto delincuente es capturado infraganti? Puede ser, no necesariamente cuando alguien es capturado infraganti, como decimos en el barrio, ¿verdad? Lo agarraron con las manos en la masa. No quiere decir que es culpable. ¿Por qué, maestro? Porque no es que lo agarraron que con las cosas que se robó, ¿sí? Que el señor, voy a ir al caso más común y al caso más sensible en nuestro país. Sí. Y es el robo del dinero en transporte público o vía pública, ¿sí? Toman al señor, lo detienen, le gusta a usted
30 segundos después de que delinquió, Ujú. se iba bajando del camión cuando lo detuvieron. Lo vieron, traía el suéter rojo. Pero tal vez detuvieron al de otro del suéter rojo. No nada más, porque lo agarraron o con el cuchillo, o con el arma, o con la cartera. Eso no quiere decir que por ese mero hecho ya es responsable. Antes que nada, y gracias, y le voy a decir gracias a Dios, ¿de acuerdo? Ujú. Hace 10 años que cambió la ley en México. Hace 2 años que entró en vigor el Así sistema acusatorio. Los 8 años anteriores fue para ir implementando toda la reforma, ¿verdad? Pero ¿a qué lleva básicamente el nuevo sistema? A que no somos perfectos y puede haber errores. Y me lo tienen que probar fehacientemente. Y no es ya mi trabajo, como lo fue durante muchos años en México, defenderme y probar que soy inocente. No, ya cambió. Ya el Ministerio Público no tiene fe pública. Ujú, es cierto. Antes tenía fe pública. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? Porque le convenía al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque la Procuraduría sigue siendo en muchos casos, desgraciadamente, ese machete, esa arma letal, la cual han ido perdiendo. Era así. El arma ya se va haciendo chiquita. También perdió características de abogado general de la Nación. Sí, ya. Ha sido disminuida en muchos Ha aspectos. sido disminuida en muchos aspectos. Y esto de la presunción de inocencia, por ejemplo, dio pie a que en la Ciudad de México, por ejemplo, fuesen liberados 11,000 reos. Algunos de ellos se quejaba el anterior jefe de gobierno, el doctor Mancera, esto en noviembre del año pasado, de que cuando menos de los 11,000 liberados, 3,500 habían sido capturados por haber cometido el delito de robo con violencia. Esto ¿es bueno, es malo? Hay quienes creemos que esto hizo que se incrementaran los niveles de delincuencia en la sociedad. Actualmente se reconocen diversas etapas y además diversos jueces, que eso es muy importante. Es decir, desde el momento de la investigación, desde el momento en que una persona es detenida por la comisión de un delito, sea patrimonial como el robo, el de mayor incidencia en la Ciudad de México o cualquier otro, en la primera audiencia en que es sometida esa detención bajo el control de un juez, es decir, que su detención fue apegada o no a derecho, puede ser que se imponga una medida cautelar distinta a la prisión preventiva o que no exista la necesidad de imponer una medida cautelar, que eso es muy diferente a lo que acontecía en el anterior sistema. Pero no solo eso. También debo de reiterar que en este sistema no todos los procesos penales concluyen con el dictado de una sentencia, porque ahora el Código Nacional reconoce diversas formas de terminación anticipada del proceso, como un procedimiento abreviado, salidas alternas, y además reconoce una última instancia, un último procedimiento penal, que es el de ejecución de sanciones. Es decir, cuando antes el juez que se encargaba de desahogar las pruebas era el que dictaba la sentencia y el que ejecutaba su sentencia, ahora un juez que se encarga de controlar la detención, verificar la legalidad de la detención, verificar o autorizar actos de investigación al Ministerio Público, llamado juez de control, que como su nombre lo indica, se encarga de controlar la legalidad de esos actos de investigación, para seguidamente sea un juez distinto, llamado juez de enjuiciamiento, el que no conozca de todas esas actuaciones preliminares, el que se encargará precisamente para evitar prejuzgar respecto de su decisión final la sentencia. Y será otro juez el que va a ejecutar la sentencia. Ahora, hablando de las libertades, bueno, debemos de comunicar al público precisamente no solamente el derecho que tienen las personas que están sujetas a un proceso penal de obtener su libertad, sí como imputados. Eso no significa que sean inocentes, pero que van a seguir su proceso en libertad. Pero cuando no hay una necesidad de cautela, esto es, que no haya un riesgo de fuga, que no exista una presunción de que va a causarle un daño a las víctimas o testigos de un delito, que no existe la necesidad de que va a entorpecer la investigación, el proceso penal, entonces
válidamente puede obtener su medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Eso no significa, además, que es muy importante, que este derecho a la libertad está en una constante tensión con los derechos de las víctimas, pero que así como siguió su proceso en libertad, aun y cuando su sentencia sea condenatoria, puede acogerse a un beneficio o aun y cuando se le imponga una pena privativa de libertad, puede obtener una preliberación ahora con la Ley Nacional de Ejecución. Lo que usted decía del doctor Mancera, él habla mucho de la puerta giratoria. Así es. Para el público. La puerta giratoria quiere decir que entran por un lado y salen por otro. Así es. Es que los ponen en libertad. Yo he tratado de platicar en las pláticas que he tenido tanto en universidades como en foros jurídicos. Insiste en que el Ministerio Público, a través de la Policía de Investigación, la policía es la llave en este sistema, es la nueva llave del sistema. Así es. ¿Sí? Entonces, ellos deben de ser rapiditos y deben de tener la capacidad de explicarle al juez, ¿sí?, en la primera audiencia, por qué el joven que está detenido, que lleva 14 ingresos a los reclusorios por robo calificado, por narcomenudeo, por etcétera, 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 ¿por qué no puede ser sujeto de obtener su libertad? ¿Por qué debe de tener una medida cautelar consistente en la prisión preventiva? Pues sí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no van a buscar los antecedentes penales y no se lo expresan al juez. El juez no conoce el asunto. Entonces, tienen que venir el Ministerio Público y explicarle. Cuando a nosotros litigantes nos toca ir a esa primera audiencia ante el juez y vamos representando a la víctima, pues tratamos de juntar todo lo que podemos, pero nosotros no tenemos ni los medios de información, ni tenemos la información que tiene el Ministerio Público. Pero ellos sí, ellos deben de ser mucho más ágiles y rápidos y convencer al juez de que ese señor no puede andar en la calle porque va a regresar a cometer el reincidir, delito. claro. ¿Sí? No está mala ley. Estamos aprendiendo todos. Y sí hay víctimas que estamos sufriendo las consecuencias. Pero todo cambio tiene severos problemas. Todo cambio es traumático. Sí, sí. Maestro, es. se nos agotó el tiempo. Quisiéramos seguir escuchándolo. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. A usted. Maestra, Gracias muchísimas por la gracias. invitación. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias. Para el abogado Heredia, la entrada en vigor del sistema penal acusatorio fue un sueño hecho realidad. Para los juzgadores, es también una nueva ventaja el nuevo sistema penal acusatorio. De eso hablamos esta noche, con los expertos. Así que ahora, juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas noches.